Hola. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Derrota 1-0 aquí en el campo de Cornellá. ¿Qué valoración te merece la derrota de hoy? Pues muy negativa. Muy negativa. Hemos perdido un partido que yo creo que teníamos bastante controlado y muy negativa. Muy negativa. Porque cuando se repite tantas veces una cosa, hay que hacer autocrítica, algo mal estaremos haciendo, pero me recuerda mucho al partido de Llagostera, me recuerda mucho al partido de Andorra y es algo que se está repitiendo, ¿no? Entonces, cuando algo se repite mucho, hay que encontrar los motivos, los porqués, porque es verdad que entraría en el error si pienso que es mala suerte, que tienes 3-2 muy claras en la segunda parte que no haces, que el primer tiro a puerta de ellos en la segunda parte es gol y creo que es un partido muy igualado, muy igualado. Tampoco es que hayamos pasado por encima de Cornellá ni mucho menos, pero creo que ha sido un partido igualado de 0-0 y creo que durante el partido estábamos más cerca del 0-1 que del 1-0, pero si nos va a pasar, algo mal estaremos haciendo. Entonces el análisis es muy negativo. Intentaremos buscar soluciones y nada, a seguir insistiendo. Lo comentas tú, Molo, 3 veces, Llagostera, Andorra y hoy en Cornellá. Dices que tenéis que analizar por qué pasa esto. ¿Qué es? ¿Falta de conexión en los últimos 5-10 minutos? ¿Cansancio acumulado? ¿Qué culpas después de que pasase 3 veces? Sí, esto lo intentaremos analizarlo porque así en caliente es complicado, pero al final son, como dicen, momentos muy puntuales, porque al final el equipo se muestra entero, han competido muy bien, es que hemos competido bien en los duelos, en las caídas, en las disputas, en el balón parado, que son muy peligrosos. El Cornellá lo hemos defendido muy bien, creo que ha sido un partido muy competido entre dos buenos equipos y sinceramente es que al final es un momento de desconexión, un centro lateral con mucha gente nuestra dentro del área que yo creo que no pueden rematar. El día de la Andorra fue un córner a media altura que nos sacamos en una posición que tenemos gente en la zona que tenemos que sacar y no la sacamos. Y luego también hay una cosa, que es que a nivel de efectividad pues estamos teniendo problemas y eso es una realidad. La semana pasada, sin más lejos, con Talebro generamos lo suficiente para ganar, no lo hacemos y hoy, si te pones por delante, pues el partido te cambia totalmente. El día de Llagostera igual, si te pones por delante el partido te cambia, porque yo siempre digo que los goles cambian los partidos y el equipo compite, trabaja y hay un momento de desconexión, por lo que quiera que sea, que nos está costando el partido. Y bueno, pues intentaremos insistirles en que no bajen ese punto de concentración, insistir en que los partidos duran 95 minutos, pero verdad no me sale desde ahora recriminar algo a nivel general porque creo que el equipo ha competido y bueno, lo analizaremos. Mirábamos la grada y veíamos a Marc Martínez, Riberto, Adrián, Luso, Enrique Herrán, jugadores sin contar en titulares, habituales, jugadores que cuentan con muchos minutos, y tú lo dices, el equipo competido, a pesar de tener esas bajas. Lástima que por mucho competir finalmente te vas con 0 puntos a ti. Sí, son bajas muy importantes que estamos teniendo este último mes, pero insisto, lo dije en la previa, que no es una excusa para perder hoy. Tenemos la gente que ha salido, creo que ha hecho un partido competido en el que se ha podido ganar, se ha podido empatar y al final también se ha podido perder, porque al final estos partidos están igualados, se decantan en detalles. Es que hasta la última que ha tenido Trilla es clarísima. Nos está costando mucho hacer goles y claro, cuando haces goles pues a poco que te hacen pues pierdes partidos. Ahí están los datos, ahí están las estadísticas y es una realidad. Pero bueno, de verdad el mensaje que quiero darle a mis jugadores es que sigan insistiendo, que sigan entrenando duro, a la gente que está lesionada pues que apretemos todos para ver si podemos estar lo antes posible y pasar esta racha juntos y afrontar el futuro con optimismo, porque no entiendo otra manera de afrontar el fútbol, de afrontar la vida, con optimismo, con trabajo y estos momentos que pues una racha mala que estamos llevando pues afrontarlo con
con coraje y con unión y poco más. Es que no me sale decirte otra cosa hoy. Por mi parte, la última, modo. Viendo que el equipo termina esta jornada fuera de playoff, ¿se prioriza el jueves o se prioriza el sábado? Pues de verdad que ahora mismo esa pregunta, imagínate lo que llevo en la cabeza, pues me tengo que sentar con mi cuerpo técnico, tenemos que ver el partido el jueves, tenemos un partido después de 48 horas. Vamos a ver, ya déjame que te conteste en la previa de Copa.